del síndrome de abstinencia en el perioperatorio. Valga aclarar que durante esta charla no vamos a hablar del paciente consumidor crónico de opioides, dado que esto amerita un seminario completamente aparte que será brindado en el mes de noviembre por uno de los fellows del programa de dolor. Empecemos entonces con un caso clínico para contextualizarnos. Se trata de un paciente masculino de 22 años de edad con antecedentes desconocidos, quien ingresa traído por policía aeroportuaria, debido a que mientras estaba haciendo fila en el aeropuerto para un vuelo con destino Medellín-Miami, lo encuentran agitado, confuso y con temblores generalizados. Al ingreso al servicio de urgencias, el paciente está diaforético, midriático y agitado y tiene los siguientes signos vitales: una presión arterial de 200-120, una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto y estaba saturando 98%. Además, le toman una radiografía de abdomen en la que evidencian múltiples cuerpos ovalados de 3 a 5 centímetros y signos de obstrucción intestinal. Realizan una prueba de cocaína en orina en la que se encuentra mayor a 5.000 nanogramos por mililitro, y ante estos hallazgos deciden programarlo urgente para una laparotomía exploratoria. Teniendo entonces en cuenta este caso clínico, quisimos plantear una serie de preguntas que vamos a dejar abiertas al público y esperamos sean resueltas con mayor claridad al final de la presentación. Lo primero es qué plan anestésico tendrían con este paciente en particular, qué consideraciones especiales tienen los diversos inductores y relajantes neuromusculares en este caso, y cuáles son las posibles complicaciones a las que nosotros como anestesiólogos nos podríamos ver enfrentados en este caso. Con respecto a la epidemiología, hay que empezar diciendo que el consumo de sustancias psicoactivas es un problema de salud pública a nivel mundial. Estos son los resultados de la última encuesta nacional sobre salud y consumo de drogas de los Estados Unidos, publicada en 2020, que recolectó los datos hasta septiembre de 2019. Según esta encuesta, el 60% de la población mayor de 12 años afirmó consumir algún tipo de sustancia psicoactiva en el último mes, lo que se traduce en cerca de 139 millones de consumidores, de los cuales hasta un 13% manifestaron que la sustancia consumida era una sustancia ilícita. La gráfica que ven a la derecha muestra las principales sustancias consumidas en este país, liderando la lista el alcohol y el tabaco. Cuando se indagó específicamente sobre el uso de drogas ilícitas en el último año, 58 millones de estadounidenses manifestaron consumir al menos una de estas, siendo las principales la marihuana, el abuso de medicamentos analgésicos, los alucinógenos, tranquilizantes y otras drogas como la cocaína, los inhalantes o las metanfetaminas. Como resultados adicionales de este estudio, se encontró que hasta 20 millones de personas en Estados Unidos tenían un trastorno por uso de sustancias, y que el problema de las drogas no solamente era un problema común, sino también costoso. De hecho, cada año en este país se gastan cerca de 700.000 millones de dólares en problemas relacionados con drogas. Y como dato a llamar la atención, de esas 20 millones de personas que tienen un trastorno por uso de sustancias, únicamente el 1.5% recibe tratamiento en centros especializados. Nuestro país, por su parte, pues no es ajeno a esta situación. Según el Observatorio de Drogas de Colombia y la última encuesta nacional del consumo de sustancias psicoactivas, publicada en junio de 2020, la sustancia más consumida en nuestro medio era el alcohol, seguida por el tabaco. Y dentro de las sustancias ilegales teníamos la marihuana, la cocaína y los inhalables. Esta encuesta fue respondida por personas entre los 12 a los 65 años, pertenecientes a casi 50.000 hogares colombianos de diferentes estratos socioeconómicos. Se encontró, además, que la edad de inicio promedio para el consumo de sustancias en nuestra población era a los 16 años, y que hasta el 4.2% de todos los encuestados tenían una dependencia del alcohol. Con respecto específicamente al uso de sustancias psicoactivas ilegales, la prevalencia de estas se modifica de acuerdo al sexo y los rangos de edad, siendo más común en hombres entre los 18 y los 24 años. En el área metropolitana del Valle de Aburrá, el 15.2% de todos los encuestados afirmaron consumir de forma frecuente algún tipo de sustancia psicoactiva ilegal. Y como otros resultados de esta encuesta, se encontró que hasta el 2.6% de todas las personas manifestaban requerir ayuda para dejar de consumir. Y hasta el 7% de nuestras embarazadas durante su gestación refieren consumir algún tipo de sustancia psicoactiva.
Ya con respecto a las definiciones, la Organización Mundial de la Salud nos dice que una droga es cualquier sustancia química que al ser introducida dentro de un organismo vivo es capaz de modificar procesos físico-químicos. A su vez, una droga de abuso es aquella sustancia de uso no médico que tiene efectos psicoactivos y que por lo general es autoadministrada, mientras que el abuso de sustancias se refiere específicamente a la autoadministración de drogas que se desvía del uso médico o social aceptado. Anteriormente se hablaban de otros términos como la tolerancia o la dependencia a sustancias. Sin embargo, con la aparición del DSM-5 en 2013, estos términos fueron reemplazados por el trastorno por uso de sustancias. Para hablar de un trastorno por uso de sustancias, se requiere de la presencia de al menos 2 de los siguientes 11 síntomas. Y de acuerdo al número de síntomas presentes, uno va a clasificar la gravedad del trastorno. Así pues, hablamos de un trastorno leve cuando se cumplen 2 a 3 síntomas, moderado 4 o 5 y grave cuando 6 o más síntomas están presentes. Hasta el momento sabemos entonces que el consumo de sustancias es un problema prevalente a nivel mundial. Sin embargo, surgen dos preguntas importantes. La primera es qué tan probable sería que nosotros como anestesiólogos dentro de nuestra práctica nos enfrentáramos a este tipo de pacientes. Y la segunda, cuál es el impacto que trae para los desenlaces perioperatorios el consumo de dichas sustancias. Para responder a la primera pregunta, les traigo este estudio, es una cohorte prospectiva publicado en 2019 que incluyó pacientes mayores de 12 años en un servicio de trauma de octubre a noviembre de 2015. A todos los pacientes se les realizó un alcoholímetro y un panel de orina para múltiples drogas y se siguieron a las 24 horas y a los 30 días. En cuanto a los resultados, de los 143 pacientes incluidos en el estudio, 46% fueron positivos para alcohol y 36% para alguna droga, donde hasta un 26% eran positivos para ambas sustancias. La sustancia ilegal más consumida fue la marihuana y, como dato o resultado importante para nosotros, a los 30 días el 64% de estos pacientes habían sido llevados a una cirugía mayor y hasta el 9% terminaron falleciendo. Con respecto al impacto en el perioperatorio, esto ha sido indagado tanto en escenarios de cirugía urgente como en cirugía electiva. En el caso de la cirugía urgente, les traigo este otro estudio publicado en 2018. Es una cohorte prospectiva que incluyó pacientes llevados a cirugía de emergencia en una localidad de China. A todos estos pacientes se les realizó una inmunocromatografía como prueba de tamizaje para múltiples drogas y eran personas entre los 16 a los 70 años. De los 1.007 pacientes que finalmente entraron al estudio, 75, que equivale a un 7.4%, fueron positivos para el consumo de sustancias psicoactivas. Y lo que se quiso evaluar específicamente era la relación entre los pacientes positivos con los resultados perioperatorios y las complicaciones, encontrando que efectivamente ser positivo para el consumo de sustancias se asociaba a un mayor requerimiento de anestésicos intraoperatorios, particularmente de fármacos como el remifentanil o el midazolam, y que también de manera estadísticamente significativa aumentaba la probabilidad de desarrollar complicaciones posoperatorias, como infecciones pulmonares, arritmias, trombosis venosa profunda o enfermedad renal. En cuanto al escenario de la cirugía electiva, en realidad no hay estudios específicos en este caso, pero sí existen revisiones basadas en recomendaciones de expertos. ¿Qué nos dicen entonces? La recomendación es que todos los pacientes que nosotros llevemos a cirugía se les debe indagar dentro de la valoración preoperatoria sobre la historia de consumo de sustancias. A la fecha no hay ninguna directriz que apoye hacer cribado de rutina en aquel paciente asintomático en escenario por fuera del trauma, que es distinto a lo que veíamos previamente. En caso de que usted considere realizar una prueba de rutina, usted puede hacer una prueba en sangre, en pelo o en orina, pero siempre tener en consideración que una prueba negativa no necesariamente descarta el consumo de alguna sustancia. La invitación es entonces a que reconozcamos de forma temprana los signos y los síntomas de uso de drogas de abuso y a tener en cuenta que ante un paciente que refiere al consumo de alguna sustancia, existe una alta probabilidad de tener consumo concomitante de otras sustancias. En términos prácticos, el impacto que trae para el perioperatorio el consumo de la mayoría de las drogas se puede resumir en 3 ítems.
Lo primero es que para la gran mayoría de sustancias hay excepciones, como por ejemplo la cocaína, que miraremos más adelante. El uso agudo de las mismas disminuye los requerimientos, tanto analgésicos como anestésicos, mientras que el uso crónico aumenta dichos requerimientos. Y se debe tener una alta sensibilidad para la detección temprana del síndrome de abstinencia, no únicamente inducido por alcohol, sino también el que se puede presentar con otras sustancias. Puntos claves, entonces, hasta el momento: el consumo de sustancias psicoactivas es un problema de salud pública con una alta carga de morbilidad. Por lo tanto, la evaluación preoperatoria de todos nuestros pacientes debe incluir preguntas de rutina sobre uso de sustancias, incluyendo alcohol y usos no médicos de drogas recetadas e ilícitas. A la fecha, no hay recomendaciones que apoyen el screening de rutina en pacientes ambulatorios, aunque estas pruebas de tamizaje podrían tener potencial utilidad en escenarios de cirugía de emergencia. Habiendo dicho lo anterior, entonces nos vamos a centrar específicamente en las consideraciones perioperatorias de las principales sustancias consumidas en nuestro medio. Hablaremos de cannabinoides, cocaína, alcohol, metanfetaminas y alucinógenos. Con respecto a los cannabinoides, recordar que esta es la droga más consumida a nivel mundial. En Estados Unidos, el 8.4% de la población manifiesta ser consumidor frecuente de cannabinoides. Un cigarrillo convencional de marihuana tiene hasta 70 tipos de cannabinoides distintos. Sin embargo, la mayoría de los efectos fisiológicos van a estar dados por el tetrahidrocannabinol o THC y el cannabidiol o CBD. Los cannabinoides actúan como psicoactivos, generando euforia y menor reactividad, pero también se les ha descrito otros efectos, como antieméticos, relajantes, anticonvulsivantes e incluso propiedades analgésicas. En esta charla, particularmente, nos enfocaremos en el uso de cannabinoides como drogas de abuso. Estos se pueden consumir de diferentes maneras, tanto inhalado o a través de productos comestibles, y su mecanismo de acción consiste en aumentar la actividad del sistema nervioso simpático y reducir la del parasimpático. Su uso a largo plazo se asocia con el desarrollo de ansiedad y de depresión. Y como dato llamativo, en realidad los síndromes de abstinencia inducidos por cannabinoides son raros y ocurren sobre todo en el paciente consumidor pesado, que ya miraremos esta definición más adelante. Con respecto a los efectos fisiológicos con potencial impacto en la anestesia, tenemos que los cannabinoides a nivel del sistema nervioso central generan euforia, sedación y alteración de la percepción. A nivel cardiovascular, por estímulo simpático, generan taquicardia e hipotensión postural, y se ha visto que el paciente consumidor crónico tiene un riesgo hasta 5 veces mayor de desarrollar enfermedad ateromatosa a lo largo del tiempo. E incluso se dice que luego de la primera hora del consumo en el paciente con predisposición por angina o historia de enfermedad coronaria, hay un riesgo hasta 6 veces mayor de desarrollar fenómenos coronarios. A dosis altas pueden producir un efecto contrario a lo que veíamos y generar bradicardia e hipotensión. A nivel del sistema respiratorio, los efectos de los cannabinoides son similares al tabaquista crónico. De forma aguda generan broncodilatación, pero a largo plazo se asocian con tos crónica y obstrucción al flujo del aire. Además, por la temperatura en la cual se calientan los cigarrillos de marihuana, se ha visto que aumenta la probabilidad de desarrollar edema en las vías respiratorias e hiperreactividad bronquial. Y a nivel gastrointestinal, los cannabinoides aumentan el apetito y son metabolizados por enzimas importantes como la citocromo P3A4, que es la misma que metaboliza otras drogas como el fentanil. Todo esto entonces para hablar de unas consideraciones perioperatorias a tener en cuenta en este tipo de pacientes. La mayoría de estas consideraciones son tomadas de recomendaciones de expertos. Lo primero es que ante aquel paciente que nos refiera a consumo de cannabinoides dentro de nuestra valoración, siempre se debería evaluar el patrón del consumo del paciente y detectar aquellos con uso significativo, que ya veremos la definición adelante. Se sabe que hoy en día, como tal, que el paciente refiera a consumo de cannabinoides no contraindica la realización de cirugías ambulatorias. Esto se creía previamente por reportes de caso, como este publicado en 2002, de paciente que presentó uvulitis y obstrucción parcial al flujo del aire luego de la inhalación de cannabis. Sin embargo, sabemos que esto es un evento raro y la invitación es a individualizar cada uno de nuestros pacientes.
Algo que sí es muy importante en el paciente consumidor de cannabinoides es indagar por la historia de angina o enfermedad coronaria. Y en estos casos en particular, considerar retrasar el acto anestésico al menos una hora luego del consumo agudo. Adicional a esto, se sabe que el paciente consumidor crónico requiere dosis de inducción más altas y no tenemos mucho conocimiento sobre cómo debería ser el mantenimiento. A propósito de esto, les traigo este ensayo clínico publicado en la Revista Europea de Anestesia en 2009, que incluyó pacientes consumidores frecuentes que ellos definieron como al menos una vez a la semana, demostrando que en ese paciente con consumo de cannabis se requerían dosis efectivas 50 mayores de propofol para la inducción anestésica de manera estadísticamente significativa. Otras consideraciones en el paciente consumidor de cannabinoides tienen que ver con respecto al manejo del dolor posoperatorio. Se sabe que este tipo de pacientes tienen puntuaciones de dolor más altas, duermen menos y requieren más analgésicos de rescate. No hay datos muy claros sobre cómo debe ser el requerimiento de analgesia intraoperatoria, pero la recomendación es siempre optar por un plan de analgesia multimodal del dolor. Con respecto a esto, les traigo este otro estudio publicado en 2019, cuyo objetivo era evaluar el impacto del uso de cannabinoides en el dolor agudo en el posoperatorio de pacientes llevados a cirugía ortopédica mayor. Recolectó pacientes entre abril de 2016 y junio de 2017 y encontró que efectivamente el paciente consumidor tenía puntuaciones más altas de dolor tanto en reposo como en movimiento y tenía una mayor incidencia de interrupción del sueño en ese perioperatorio temprano. En enero de 2021, la Red Interdisciplinaria de Adicción y Manejo del Dolor Perioperatorio se reunió y sacó un consenso de recomendaciones para el manejo perioperatorio del paciente consumidor de cannabinoides. Esto se hizo a través de un método Delphi modificado que incluyó 17 expertos de 8 países y 7 especialidades distintas, donde la mayoría de recomendaciones se basaban en un grado de evidencia débil. Muchas de estas recomendaciones ya las habíamos hablado a lo largo de la charla, pero adicional a estas, ellos nos proponen otras. Nos dicen, por ejemplo, que un consumo significativo de cannabinoides es aquel que es mayor a 1.5 gramos al día de cannabis inhalado, más de 300 miligramos al día de aceite de CBD o más de 20 miligramos al día de aceite de THC, o cualquier consumo que sea mayor a 2 o 3 veces al día de algún cannabinoide en el que no tengamos claro su predominio, CBD o THC. En ese paciente con consumo importante, se podría considerar incluso disminuir dicho consumo en menos 7 días antes de la cirugía, siempre y cuando esto se haga a través de un equipo multidisciplinario que incluye un toxicólogo experto en adicciones. La idea es que nunca se deben suspender ni disminuir las 24 horas antes, porque si bien los síndromes de abstinencia son raros, el cese abrupto de los cannabinoides se cree que es el principal desencadenante. No hay ninguna contraindicación para el uso de algún analgésico en este tipo de pacientes y se sabe que en ese paciente con consumo pesado se requiere profilaxis adicionales para el manejo de las náuseas y el vómito posoperatorio, porque a estas dosis se ha vinculado un síndrome que se denomina el síndrome de hiperemesis cannabinoide. Esto ya lo habíamos mencionado, como tal, el consumo no es un criterio para que el paciente se le cancele cirugías ambulatorias. Hay una propuesta interesante que nos proponen acá en esta guía y es en aquellos países donde el uso de cannabinoides sea un poco más laxo, incluso ellos recomiendan la administración continua del cannabinoide durante la hospitalización de los pacientes, mediante aceite de cannabis o cannabis ingerido, y no como cannabis inhalado o vapeado por la inconformidad que pueden presentar el resto de los pacientes o el personal. El continuar la administración de cannabis como tal durante la hospitalización mejora el manejo del dolor luego de la cirugía y reduce los síndromes de abstinencia y la gravedad de los mismos. Respecto a la cocaína es la segunda droga más consumida en nuestro país. Solamente en el territorio de los Estados Unidos tenemos 1.5 millones de consumidores. Es un alcaloide natural que proviene de un arbusto que se denomina el Erythrocylon coca y sus efectos son psicoactivos, generando euforia, excitación, autoconfianza y bienestar. Se consume de diferentes maneras, como polvo para inhalar, se puede frotar en las encías o incluso se disuelve en agua y se inyecta.
alcanzando una biodisponibilidad tan alta como del 80% si se administra por vía nasal. Hay que tener particular consideración en el escenario del trauma, porque estos pacientes no solamente tienen probabilidad de tener consumo de licor, sino también de cocaína. Y su mecanismo de acción consiste en la inhibición de la recaptación presináptica de neurotransmisores excitatorios como la norepinefrina o la serotonina. De ahí que la respuesta que generen sea un estímulo adrenérgico marcado. Con respecto a las implicaciones del consumo de cocaína, tenemos que, a nivel del sistema nervioso central, el uso agudo de la misma genera agitación, alteración del sensorio y falta de cooperación, y se considera un factor desencadenante de convulsiones o accidentes cerebrovasculares por vasoespasmo. La mayoría de los efectos de la cocaína van a estar dados a nivel del sistema cardiovascular, donde por estímulo simpático estos pacientes van a presentar taquicardia e hipertensión y además presentan un riesgo mayor de desarrollar arritmias e isquemia miocárdica. Se debe tener particular precaución con la vigilancia de la temperatura durante el intraoperatorio, dado que tienen un riesgo elevado de desarrollar hipertermia. Y algo importante es garantizar un muy buen plano anestésico a la hora de realizar la laringoscopia, porque esta puede inducir episodios de hipertensión grave. A nivel respiratorio, el uso de cocaína inhalada se asocia a daño en las mucosas con riesgo de perforación del tabique y necrosis del paladar blando. Por lo tanto, se debe tener especial precaución a la hora de colocarle sondas orogástricas o nasogástricas a este tipo de pacientes. El uso de cocaína fumada, que se conoce como pasta a base de coca o bazuco, lleva a fibrosis intersticial, hemorragia alveolar e hipertensión pulmonar. Y a nivel hematológico se ha descrito activación plaquetaria por fenómenos de vasoespasmo, lo cual puede aumentar el riesgo trombótico de estos pacientes. Con respecto ya a las consideraciones perioperatorias del consumidor de cocaína, se sabe que ante aquel paciente que se nos presente sin signos o síntomas que sugieran una intoxicación aguda, en realidad no hay contraindicación para llevarlo a un acto anestésico, pero sí se deben tener precauciones. La primera tiene que ver con la colocación de dispositivos como las ondas orogástricas o nasogástricas por el riesgo de perforación del tabique o del paladar blando de estos pacientes, y lo segundo con los fármacos que vamos a utilizar. Los betabloqueadores están relativamente contraindicados en el paciente consumidor de cocaína, dado que pueden llevar a una estimulación adrenérgica marcada sin oposición. Y hay que tener precaución también con otros medicamentos, como la ketamina y el alotano, dado que pueden potenciar los eventos cardíacos negativos. Una preocupación común en este tipo de pacientes es con respecto al manejo hemodinámico intraoperatorio. Para esto les traigo este otro estudio, fue publicado en 2019, es una cohorte retrospectiva que quiso evaluar cómo era el comportamiento hemodinámico intraoperatorio en pacientes positivos para cocaína comparado con controles. Incluyó 820 pacientes y ellos definieron como una alteración hemodinámica el mantener presiones arteriales medias por debajo de 65 o por encima de 105, o frecuencias cardíacas por debajo de 50 o por encima de 100 latidos por minuto, encontrando que en realidad, a pesar de lo que creíamos, no hay una mayor incidencia de eventos hemodinámicos en el paciente positivo para cocaína ni necesidad de vasopresores. Tampoco encontraron diferencias en cuanto a mortalidad o estancia hospitalaria. Otras consideraciones en el paciente consumidor de cocaína tienen que ver con los requerimientos anestésicos. Al contrario de lo que veíamos con el paciente consumidor de cannabinoides, en este caso, estos pacientes tienen mayor requerimiento anestésico con el uso agudo, mientras que el uso crónico se ha reportado que disminuye esos requerimientos anestésicos. Precaución también se debe tener con otros medicamentos como los bloqueadores neuromusculares despolarizantes tipo succinilcolina, debido a que ésta se metaboliza también por colinesterasas, de tal manera que puede aumentar el efecto de la cocaína. En el paciente que se presente con intoxicación aguda por cocaína y fenómenos hipertensivos, un fármaco que ha demostrado un adecuado perfil de manejo es la dexmedetomidina. Para ello, les traigo este ensayo clínico publicado en 2013, cuyo objetivo era evaluar el efecto simpático-lítico del uso de dexmedetomidina en pacientes adictos a la cocaína con respecto al control de la frecuencia cardíaca y la presión arterial de los mismos, evidenciando que a dosis de 0,6 microgramos por kilo, la dexmedetomidina disminuía la presión arterial,
pero requeríamos dosis un poco mayores de hasta 1 microgramo por kilo para reducir la frecuencia cardíaca, concluyendo finalmente que las dosis bajas de este fármaco eran seguras y efectivas para el manejo de la hipertensión de este tipo de pacientes. Un escenario al que frecuentemente nos podemos ver enfrentados, e incluso ese era el objetivo del caso clínico que les mostré al inicio, es el manejo de la intoxicación aguda por cocaína. Para ello les traigo una serie de tips a la hora de enfrentar estos pacientes. Lo primero tiene que ver con el manejo de la vía aérea. En realidad, ningún inductor ni ningún relajante está contraindicado de forma absoluta en estos pacientes, pero sí se debe tener precaución con fármacos como la succinilcolina o la ketamina, como ya lo habíamos mencionado. Si el paciente presenta agitación psicomotora, el manejo de primera línea va a ser el uso de benzodiazepinas, las cuales también serán útiles en caso de hipertensión grave, donde otros fármacos como la dexmedetomidina se han postulado como alternativas. Existe una contraindicación para el uso de betabloqueadores, incluyendo el labetalol, por el riesgo de potenciar un estímulo adrenérgico y empeorar el estado de estos pacientes. Y de entrada, aquellos pacientes que se nos presenten con signos que sugieran toxicidad profunda, como ensanchamiento del QRS, no se debe dudar para el inicio temprano del bicarbonato de sodio. Puntos claves entonces hasta el momento. En el paciente consumidor de cannabinoides hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen mayores requerimientos analgésicos en el posoperatorio y por tanto siempre se debe optar por estrategias multimodales para el manejo del dolor. En el paciente consumidor de cocaína, pero que en el momento no se presente con signos de toxicidad aguda, no hay contraindicación para dar aval en cirugías selectivas. Y existen fármacos como la dexmedetomidina que se consideran una alternativa de manejo de estados hipertensivos inducidos por cocaína. Ya con respecto al alcohol, dependiendo de las tablas que nosotros utilicemos, hasta el 28% de los pacientes que son llevados a cirugía tienen un trastorno por uso de alcohol. El alcohol actúa como un depresor del sistema nervioso central y sus efectos van a depender de la dosis y la concentración sanguínea. A concentraciones por encima de los 100 miligramos por decilitro provoca disfunción vestibular y cerebelosa, y a concentraciones mayores se puede generar depresión respiratoria, coma e incluso la muerte. Se considera en el escenario particularmente del perioperatorio un consumo problemático de alcohol aquel que supere los 60 gramos al día, dado que se ha visto que este número duplica las complicaciones posoperatorias y la mortalidad de los pacientes. Para traducir esto a términos prácticos, hay un concepto importante a recordar que es la unidad de bebida estándar. Una unidad de bebida estándar equivale a más o menos 14 gramos de alcohol, y esta es la cantidad de alcohol que tiene un vaso de vino de 100 mililitros, una lata de cerveza de 330 mililitros, o un shot de licor de 30 mililitros de algún licor que tenga una concentración mayor al 40%. Esto es muy importante que lo tengamos presente para indagarlo dentro de la valoración preoperatoria de todos nuestros pacientes. Además, dentro de esa valoración preoperatoria, hay que tener en cuenta que el paciente consumidor crónico de alcohol, por lo general, tiene otras condiciones médicas asociadas, entre ellas alteraciones del sistema nervioso central, enfermedades cardiovasculares o metabólicas y desórdenes gastrointestinales, como la enfermedad hepática avanzada, que requiere unas consideraciones anestésicas particulares que se salen de los objetivos de esta revisión. Adicional a esto, dentro de nuestra valoración será fundamental el encontrar e indagar por el consumo pesado de alcohol. Y para ello se han diseñado diferentes cuestionarios como son el CAGE o recientemente el Audit-C. Quizás con el que estemos más familiarizados es con el cuestionario CAGE, que consta de 4 preguntas, donde si el paciente responde afirmativamente a 2 de estas preguntas, tiene un consumo de alcohol importante asociado con consecuencias sociales y médicas. La relación existente como tal entre el consumo de alcohol y los desenlaces posoperatorios ha sido establecida desde hace muchísimo tiempo. De hecho, este es un estudio del 99 que demostró que el paciente alcohólico tenía un aumento de 2 a 3 veces la morbilidad en el posoperatorio. Esto explicado sobre todo por complicaciones infecciosas, hemorragia e insuficiencia cardiopulmonar. Además, se considera el alcohol como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de infección del sitio operatorio.
Por lo tanto, entonces uno podría suponer que disminuir o incluso eliminar el consumo de alcohol antes de un procedimiento, pues mejoraría los desenlaces posoperatorios de los pacientes. Para ello, entonces, les traigo este estudio. Es una revisión sistemática publicada en Cochrane en 2018 que quiso evaluar el efecto de las intervenciones perioperatorias de abandono de alcohol y su asociación con las complicaciones posoperatorias. Esto se hizo tanto en escenarios de cirugía electiva como cirugía urgente, y la condición es que todas estas intervenciones se plantearan al menos 6 semanas antes del procedimiento anestésico. Incluyó 3 ensayos clínicos con cerca de 140 pacientes, donde la evidencia tenía una calidad moderada a alta, encontrando que efectivamente el suspender el consumo de alcohol llevaba una disminución estadísticamente significativa de las complicaciones posoperatorias, sin diferencias en cuanto a la mortalidad hospitalaria o a 30 días o a la estancia hospitalaria de los pacientes. Ya con respecto a las consideraciones perioperatorias del paciente alcohólico, hay que tener en cuenta que el paciente alcohólico con estómago lleno tiene mayor riesgo de presentar aspiración y neumonía. Y esto se debe a que el alcohol reduce la presión del esfínter esofágico inferior y que estos pacientes pueden presentar fenómenos de microaspiraciones con coclonización de la vía aérea de forma crónica. En el paciente exalcohólico que esté tomando medicamentos para dejar de consumir, también hay que tener unas precauciones con esos medicamentos. En el caso, por ejemplo, que el paciente nos manifieste que esté tomando naltrexona, esta se debe interrumpir al menos 3 días antes de la cirugía, dado que puede alterar el uso de opioides en el intraoperatorio. Aunque hoy en día es raro, si el paciente manifiesta consumir disulfiram, esté seguro para la anestesia, con la precaución de evitar soluciones con base alcohólica a la hora de realizar la asepsia. Una preocupación importante en el paciente con consumo pesado de alcohol es el desarrollo de síndromes de abstinencia, y para ello se han planteado estrategias como son el uso de benzodiazepinas. Las benzodiazepinas reducen la gravedad y la incidencia de delirium en estos pacientes. De hecho, la Asociación de Anestesiólogos de Gran Bretaña e Irlanda nos dice que a la fecha en realidad no hay ensayos clínicos que evalúen este ítem en particular, pero recomiendan realizar profilaxis de rutina ante todo paciente que usted encuentre consumo frecuente de alcohol por las escalas que ya les había mencionado, o ante aquel paciente que de entrada sea alcohólico y no sepamos cuál es el consumo, porque esté sedado o intubado, donde lo ideal es que esas benzodiazepinas se inicien antes de que el paciente tenga síntomas y desde el ingreso al hospital. Otras consideraciones del paciente con consumo pesado de alcohol tienen que ver con las enfermedades asociadas. Recordar que el paciente cirrótico en particular tiene unas estrategias anestésicas particulares a conseguir que se salen también de los objetivos de esta revisión. Se sabe que el paciente con consumo frecuente de alcohol tiene mayores requerimientos de fármacos durante la inducción, particularmente medicamentos como el propofol, el tiopental y el fentanil. Además, pueden experimentar una mayor duración del bloqueo neuromuscular por la afección de la función hepática. En cuanto al manejo del dolor posoperatorio, se ha encontrado que el paciente alcohólico tiene un mayor consumo de opioides en el posoperatorio. Esta es un estudio, es un ensayo, es una cohorte retrospectiva cuyo objetivo era valorar la asociación entre el consumo frecuente de alcohol y la necesidad de utilizar opioides en el dolor posoperatorio. Incluyó cerca de 4.200 pacientes y encontró que efectivamente el paciente que consumía de forma frecuente alcohol requería más opioides en el posoperatorio de manera estadísticamente significativa. Con respecto a las metanfetaminas son un grupo de drogas similares a las anfetaminas con un alto potencial adictivo. Se consumen de diferentes maneras, sea oral, fumada, inhalada o también a través de productos inyectados. Y su mecanismo de acción consiste en liberar de forma central neurotransmisores como la dopamina, la serotonina o la norepinefrina, lo que explica que también generen un estímulo simpático con aumento en el consumo agudo de la presión arterial, la frecuencia cardíaca o la temperatura. Además, a largo plazo, se asocian a psicosis y riesgo de alucinaciones. El uso de metanfetaminas como tal no solamente está restringido
al ámbito recreacional, sino que por encuestas se sabe que hasta el 35% de los estudiantes universitarios en los Estados Unidos refieren consumir algún tipo de metanfetaminas para mejorar su memoria o su concentración. Y el consumo a largo plazo de las mismas se asocia a potenciales impactos en la anestesia, como es la denominada boca de las metanfetaminas, que se describe como resultado de la serostomía crónica que presentan estos pacientes, la falta de apetito y la alteración en la higiene oral. Y esto puede llevar a daño, por ejemplo, alveolar durante la laringoscopia o incluso a pérdida de las piezas dentarias. El uso de metanfetamina inhalado se asocia a complicaciones similares a las que veíamos con el paciente consumidor de cocaína, riesgo de necrosis del tabique e hipertensión pulmonar. Con los estudios que tenemos hasta el momento, no se ha podido demostrar que el consumo como tal de metanfetaminas aumente las complicaciones cardiovasculares perioperatorias de los pacientes ni la mortalidad de los mismos, pero sí se deben tener unas precauciones especiales. Lo primero tiene que ver con aquel paciente que se presente con intoxicación aguda, donde como veíamos con la cocaína, la primera estrategia de manejo va a ser el uso de benzodiazepinas. Y en caso de que no respondan a estas, se puede considerar utilizar antipsicóticos como el haloperidol. Los sedantes también van a ser útiles para el control de la hipertensión y se debe tener un control muy estricto de los líquidos y los electrolitos de estos pacientes, dado que se asocia al desarrollo de hiponatremia y deshidratación. El paciente consumidor crónico de metanfetaminas puede desarrollar episodios hipotensivos marcados por depresión de catecolaminas y estos ser refractarios al uso de vasopresores, donde lo que se recomienda de todos los vasopresores es utilizar la fenilefrina. La succinilcolina también está relativamente contraindicado en el paciente con consumo de metanfetaminas, no solo porque también se metaboliza por colinesterasas, sino porque tienen mayor riesgo de desarrollar rabdomiolisis e hipercalemia. Y un escenario al que podemos enfrentarnos con estos pacientes es el uso de metanfetaminas, pero para tratamiento de otras enfermedades, como por ejemplo aquel paciente que las toma de forma crónica porque tiene TDAH. En ese caso en particular, se considera que no genera un mayor riesgo y que se puede continuar su uso durante el perioperatorio. Ya con respecto a los alucinógenos son un grupo de drogas que alteran la percepción y el pensamiento. Provienen de hongos, de plantas o incluso muchos de ellos son sintetizados. Los más comunes en nuestro medio son el consumo de LSD y la ketamina. Estas sustancias generan alucinaciones, midriasis, taquicardia, fiebre e hipertonía por estímulo simpático y su uso a largo plazo se asocia a desarrollo de psicosis persistente. Recordar que la ketamina por fuera de la anestesia tiene otros usos que pueden llevar a que los pacientes no la utilicen de forma adecuada, como son la depresión persistente, el trastorno afectivo bipolar y el manejo del dolor crónico, donde el uso de ketamina a altas dosis y a largo plazo se asocian a disfunción cardiovascular y nistagmus persistente. Como consideraciones importantes en el paciente consumidor de alucinógenos, también en la fase de estabilización inicial, las benzodiazepinas son útiles. Cuando el paciente consume de forma crónica ketamina, se sabe que esta prolonga los efectos no solamente analgésicos, sino también depresores respiratorios de los opioides y pueden tener una respuesta exagerada a fármacos simpático-miméticos como los vasopresores. De ahí a que estos se deban utilizar a dosis bajas y con precaución. El LSD inhibe también las colinesterasas plasmáticas y prolonga los efectos de la succinilcolina. Como puntos claves, entonces, hasta el momento, el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida a nivel mundial y su uso se asocia a múltiples comorbilidades donde las complicaciones más importantes son el síndrome de abstinencia y la presentación más grave, que es el delirium tremens. Las benzodiazepinas son el pilar de tratamiento durante la estabilización inicial del paciente consumidor de alucinógenos, metanfetaminas y cocaína, pero se debe tener precaución con el uso de relajantes neuromusculares en estos pacientes como la succinilcolina. Por último, les voy a hablar del abordaje perioperatorio del síndrome de abstinencia. Por síndrome de abstinencia entendemos entonces al conjunto de síntomas que aparecen luego del retiro brusco o la disminución del consumo de alguna droga que haya generado dependencia.
Es frecuente, se presenta hasta en el 50% de los pacientes con consumo excesivo de alcohol durante toda su vida, donde la mayoría de los síntomas son leves, pero existe hasta un 10% de pacientes que van a evolucionar a síntomas graves y delirium tremens, donde la mortalidad, en caso de que no le demos tratamiento, puede ser tan alta como de un 30%. De ahí que se han planteado diversas estrategias para evitar la aparición de este síndrome. Quizás las dos más importantes son evitar la suspensión abrupta del consumo de estas sustancias y lo segundo es el uso de forma temprana de benzodiazepinas profilácticas en pacientes de riesgo. Y esto particularmente aplica para el paciente con consumo de alcohol de riesgo. Ya habíamos mencionado que existen diferentes cuestionarios para identificar ese consumo de riesgo, donde el más común era el CAGE, pero recientemente se ha dado mayor preponderancia al Audit-SEM. El audit consiste de 10 ítems, da un puntaje que va desde los 0 hasta los 40 puntos, donde tener un puntaje de 8 puntos se asocia a una sensibilidad y especificidad mayor al 90% para el consumo nocivo de alcohol. Con respecto a la presentación clínica de los síndromes de abstinencia, esta es variable. En general, la mayoría de los síntomas aparecen entre el día 1 al día 3, luego del cese del consumo pues, de la sustancia, y se caracterizan por el aumento de la presión arterial, aumento de la temperatura corporal y pueden evolucionar a alucinaciones, fiebre o convulsiones. Su diagnóstico e identificación, sobre todo en el perioperatorio, es completamente un reto. No solo porque el mismo perioperatorio como tal impone abstinencia en el paciente con consumo no saludable, sino también porque escalas que estamos acostumbrados a utilizar, como el CIWAR, se torna impreciso en el intraoperatorio y en el posoperatorio inmediato. Por lo tanto, la invitación que se hace es que ante aquel paciente con síntomas similares a una respuesta al estrés, luego de que usted haya descartado otras causas, debe tener un alto índice de sospecha de lo que tiene su paciente, es probablemente un síndrome de abstinencia y requiere manejo para el mismo, dada la alta morbimortalidad que tiene asociado este síndrome. Algo que también es muy importante identificar en el paciente, sobre todo en el paciente alcohólico, es aquellos factores de riesgo que se han asociado con la presentación grave del síndrome de abstinencia. Esta revisión sistemática demostró que los dos factores más importantes que siempre deberíamos indagar son la historia de delirium tremens y la historia de convulsiones durante los síndromes de abstinencia. Finalmente, entonces, les traigo como una estrategia de manejo y de abordaje perioperatorio del síndrome de abstinencia en este tipo de pacientes. Lo primero es que en toda valoración preanestésica en el paciente que refiere a consumo de sustancias, se debería realizar un screening sobre cuál es la sustancia que está consumiendo e identificar el tipo de sustancia y el patrón de consumo. Los síndromes de abstinencia se presentan particularmente con 3 sustancias, que son las benzodiazepinas, los opioides y el alcohol. El resto de sustancias también lo pueden presentar, pero en menor medida. En caso particularmente del alcohol, si el paciente tiene un audit test por encima de 8 puntos o un CAGE mayor a 2, lo primero es informarle el riesgo al que se va a someter el paciente. En caso de que esté malnutrido, administrar de forma temprana tiamina e iniciar, idealmente desde el ingreso al hospital, profilaxis con benzodiazepinas en este tipo de pacientes. Además, se debe estar muy atento al diagnóstico temprano del delirio mediante puntajes como el CIWAR. En caso de que su paciente tenga signos o síntomas de delirium, luego de que usted haga un diagnóstico diferencial juicioso, inicie tiamina de forma temprana y calcule el CIWAR, que va de 0 a 67 puntos. Si el puntaje va de 0 a 7, el manejo es el estándar con revaloración frecuente de su paciente, y en caso de que el puntaje sea de 8 más puntos, se debe iniciar benzodiazepinas de forma temprana, revalorando la respuesta mediante el CIWAR cada 10 minutos e incluso recomendando doblar la dosis cada 3 ciclos hasta que su paciente finalmente se estabilice. Además, se propone el uso de otros medicamentos para el manejo sintomático, como son los alfa-2 agonistas en los síntomas autonómicos o el uso de antipsicóticos para el paciente como el haloperidol. En este punto, pues nos podemos plantear dos caminos. Lo primero es que el paciente mejora y en ese caso pues se debe revalorar de forma frecuente, pero si definitivamente su paciente tiene pobre control de los síntomas a las 2 horas o de entrada se presenta con un delirium tremens o convulsiones generalizadas, lo ideal es que sea manejado en una unidad de cuidado intensivo. Como conclusiones entonces de toda esta presentación,
Primero, la evaluación preoperatoria de todos nuestros pacientes debe incluir preguntas sobre el abuso de sustancias, incluyendo alcohol y usos no médicos de drogas recetadas e ilícitas. Segundo, en el paciente con abuso de sustancias se debe realizar una evaluación muy juiciosa de las enfermedades asociadas y el daño en los órganos diana que pueden sobrevenir como resultado del consumo crónico. Tercero, el manejo del dolor posoperatorio en el paciente con trastorno por uso de sustancias puede ser particularmente difícil. Por lo tanto, siempre se debe optar por estrategias de manejo multimodal. Y por último, la idea es tener un manejo individualizado de cada paciente según la sustancia consumida, pero sin perder el hecho de que el paciente tenga una alta probabilidad de uso concomitante de otras sustancias. Y se debe estar atento a los síntomas de síndrome de abstinencia, dada la alta morbilidad que acarrea su diagnóstico. Por último, los dejo con una frase, un poema corto del español Antonio Machado, que dice: caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en el mar. A su derecha tienen La noche estrellada de Van Gogh. Como dato llamativo, Van Gogh tenía un trastorno por uso de alcohol, de hecho era un consumidor pesado de absenta, y se cree que durante su vida tuvo varios episodios de síndrome de abstinencia, y que incluso durante uno de esos episodios es que termina cortando una de sus orejas. Muchísimas gracias.